Ahí empecé a grabarlo. O sea, este eje funciona como varias glándulas que están encadenadas y que tienen hormonas cuya liberación viene inducida o reprimida por otras glándulas. ¿Vale? Entonces tenemos que los estrógenos están induciendo más GnRH y más FSH y más LH hasta tanto se libera inhibina. Cuando se libera inhibina, se bloquea la FSH y se sigue incrementando los niveles de LH hasta que se produce la ovulación. Cuando se produce la ovulación, se va a empezar a producir progesterona y la progesterona va a inhibir el eje hipotálamo hipófisis gonadal. No va a permitir que haya nuevas ovulaciones. Mucho silencio percibo. Solo escucho a mi perro ladrar. ¿Querés que lea lo que puse en la 1, Rafa? A ver. Puse, es el control de la función reproductora a través de una regulación precisa. En el hipotálamo, ciertos núcleos liberan GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropina. Por esta secreción de GnRH empieza a producirse FSH, hormona folículo estimulante, y cuya producción estimula el crecimiento y desarrollo de los folículos y el ovocito que está contenido por el folículo. Los folículos empiezan a producir estradiol, hormona sexual femenina, que tiene un feedback positivo en la producción de FSH y GnRH. Tras un momento de crecimiento de los folículos, llega un momento que hay un folículo dominante que empieza a producir inhibina, que tiene un feedback negativo sobre las FSH. Esto es lógico, ya que el folículo dominante no lo requiere más para su crecimiento, pero los folículos subordinados sí lo requieren, por lo tanto, inhibe de crecimiento a la competencia. Esta inhibición de FSH hace que aumente la producción de LH, que genera la liberación del ovocito, que se convierte en óvulo, y luego cuerpo lúteo, que produce progesterona, que mientras esté alta va a inhibir la liberación de FSH y LH. Si no hay fecundación, el cuerpo lúteo se destruye y se reinicia el ciclo. Hasta ahí. Espectacular. O sea, dio una respuesta absolutamente muy completa, muy precisa. ¿Ya? Entonces, ahí está todo el ciclo. Y cuando vayas viendo el ciclo, con ese efecto o esa estimulación que están haciendo las distintas glándulas, se comprende todo lo que pasa en el ciclo. ¿Por qué? Porque hay un incremento, se va incrementando la cantidad de estrógeno hasta que llega un momento en que se produce la ovulación y entonces los estrógenos caen de golpe. Y empieza a aparecer la progesterona. Y la progesterona es una hormona completamente distinta. O sea, la estructura de la molécula es muy parecida a la progesterona y los estrógenos, pero su respuesta en el organismo es completamente distinta. Mientras los estrógenos excitan a la vaca y le hacen cambiar su comportamiento y entra en lo que se llama el grupo sexualmente activo. Y cuando ya hay muchos, se deja montar, muestra pasividad a la monta, sobre todo tiene mucha inquietud, camina más, micciona más, come menos. La progesterona es todo lo contrario, la progesterona le da una tranquilidad, la deja bien mansa, no se sale del grupo sexualmente activo, es cuando más productiva es, más come, más rumia. Entonces, esa es claramente la diferencia que hay entre la acción de dos hormonas, de los estrógenos y de la progesterona. Y en el ciclo estral lo que hay es una fase en la que predominan los estrógenos, que es la fase folicular, que incluye proestro y estro, y otra donde predomina la progesterona, metaestro y diestro. Entonces ahí ese es el ciclo
en el que entra una hembra, una vaca, hasta tanto se queda preñada. Cuando se queda preñada se sale de este ciclo, de esta ciclicidad, y entra en un periodo de anestro gestacional. Pero el hipotálamo, que es el que da la patada inicial, el que patea el primer penal, no está ahí aislado, sino que está integrando un montón de información que le está llegando a partir del sistema nervioso central. Esa información que está llegando, cómo está el medio externo y cómo está el medio interno. Cómo están los niveles de grasa del animal, cómo está la pastura, hay comida suficiente, no hay comida suficiente. En algunas especies, cómo de largo son los días del sol, están creciendo los días, están achicándose los días. Toda esa información la está integrando el hipotálamo y decidiendo sobre cómo son los pulsos de GNRH, cómo, si liberan más cantidad de GNRH o menos cantidad de GNRH. ¿Entendieron? Sí. Sí. ¿Quieren que lo veamos en la presentación de la clase? En el PowerPoint, no, en el PDF. ¿Quieres compartir vos el PDF, Mateo? Espérate, Dale, Rafa. te hago capo. Un momentito. No, no puedo. Tengo que primero salirme de acá. Y ahora. Ya sos. No, hija. No hay. Ya estoy. A ver. Ya sos el jefe. Bueno. Bueno, ¿cuál es la siguiente pregunta? Dale, Rafa. No, mostrarle lo del hipotálamo y la hipófisis y la gónada. A ver. Vamos por acá. No sé si está en esta parte. Espérame. Más arriba hay una filmina que. En el principio está. Eso es como mucho más al final. Sí. Estás. Más o menos por acá debe estar. Más. Acá, por ejemplo, acá está este. Es en la hoja 6. Sí, acá está la hembra, pero más adelante, perdón, el macho, pero hay una en el que se muestra los dos, macho y hembra, y te está mostrando más. A ver, acá, ponlo más chiquito para que salga todo. Sí. ¿Se ven? Ahí está. Acá lo único que no está mostrando usted es que cuando te dice esteroides sexuales, en la hembra son los estrógenos y la progesterona, mientras en el macho es solamente la testosterona. Como que la gónada femenina es más compleja porque produce dos esteroides sexuales y lo va alternando en el ciclo. ¿Eh? Y fíjense ahí que está marcando que los esteroides sexuales, en el caso del macho, van a intervenir en la producción de testosterona, influye sobre la formación de gametas, que sería la espermatogénesis, y también influye en la libido y en otras características sexuales masculinas. ¿Todo el mundo sabe lo que es la libido? Las ganas de montar que tiene el animal. Claro, el deseo de montar que tiene el macho. Entonces, si el macho no tiene líbido o no produce testosterona o es un macho castrado, va a provocar que no tenga ningún interés en la hembra. En la hembra, las hormonas esteroideas, los estrógenos,
están cambiando el comportamiento de la hembra, haciéndola receptiva al macho. Además de, tiene una incidencia en el desarrollo de la glándula mamaria, produciendo más conducto, aumentando el tamaño de la glándula mamaria, etc. Bueno, eso es el eje, pero claro, cuando uno ve hipotálamo, no lo puede ver como una glándula aislada, sino como una glándula que responde a un montón digamos, de parámetros de información que integra el sistema nervioso central. ¿Quieres preguntar la siguiente pregunta? Chicos, ¿Alguien lee la siguiente pregunta? ¿Cómo se detecta el fotoperiodo o las estaciones del año? Yo puse que era por la glándula pineal o tercer ojo, que es la que recibe la información de cuánta luz hay en función a la percepción que hace el ojo, que es, se produce, por ejemplo, más melatonina y en presencia de mucha, los días son más cortos, por ejemplo. ¿Estamos todos de acuerdo? Yo puse más o menos lo mismo, pero puse que se detecta el ingreso de luz a través del nervio óptico y esta señal es transmitida a la glándula pineal. Sí, en algunas especies de peces, digamos, Yo menos. lo de la... ¿Sí, Santiago? Que lo de la melatonina yo lo entendí como si fuera una canilla de agua abierta, porque si vos, por ejemplo, hay más melatonina porque hay noches más largas, por lo tanto, días es más así. cortos, digamos. Es así. La melatonina se produce con más cantidad en la noche. Claro, por eso dice que los días son más cortos. Y lo que el animal está sensando no es solamente la cantidad de melatonina, sino si la cantidad de melatonina hoy es mayor o menor que la cantidad de melatonina que había ayer. Así registra en qué estación del año está. Si los días se están achicando o se están alargando. Y eso lo registra a través de la melatonina. Lo interesante acá es que dependiendo la duración de la gestación, una misma señal, que es una determinada cantidad de melatonina, creciente o decreciente, es interpretada y es utilizada para decidir en qué momento ovula, en qué momento cicla el animal. O sea, una misma señal, la melatonina te permite decir, mira, estamos en primavera, los días se están alargando. Para esa información, para una yegua es muy importante y empieza a ciclar. Pero para una abeja deja de ciclar. La misma información provoca en dos especies distintas efectos contrarios. ¿Y por qué pasa eso? Por la oferta de alimentaria, ¿o no? Porque Depende de las la... dos, tanto la yegua como la oveja, persiguen parir en el mismo momento, en primavera. Pero como una tiene una Tienen, gestación larga, que dura casi un año, entonces quiere ovular en primavera. Mientras que la otra, que tiene una gestación más corta, que dura medio año, quiere ovular en otoño e invierno. ¿Está? sí. ¿quién quiere leer Una la...? pregunta, Rafael. Sí. ¿Cómo? ¿Tiene que ver esto, sí, una consulta, tiene que ver que la melatonina que
sea producida de noche y demás, indique, digamos, que, por ejemplo, la oveja es más fértil de noche o no tiene nada que ver? No, porque, o sea, normalmente, déjame que piense si hay verdad que, no sé si es más fértil o no, porque la fertilidad, la fertilidad tiene un rango bastante grande, ¿no? O sea, si va a ovular en un determinado momento del día, si va a estar en celo, la oveja está en celo como 2 o 3 días. Entonces eso quiere decir que va a estar receptiva al macho antes del momento de ovulación y después del momento de ovulación. Y eso va a ocupar más de un día, o sea que va a estar, durante el día va a estar, tanto el día como la noche, va a estar receptiva. En algunas vacas sí está asociado que tiende a entrar en celo al final del día o en la madrugada, pero por una cuestión térmica también, por una cuestión de estrés que le provoca reducción en el celo cuando hace calor. No sé si respondió tu pregunta eso. Sí, al pelo, gracias. Entonces tenemos animales que no tienen fotoperiodo, quiere decir que están ciclando todo el año, y otros animales que tienen fotoperiodos que van a ciclar solamente en un periodo del año, y ahí va a haber fotoperiodos cortos, ovula cuando los días se están cortando, en otoño e invierno, fotoperiodos largos, ovula cuando los días se están alargando, primavera, verano. Eso se puede de alguna manera manipular y se pueden tener los animales encerrados con luz artificial y de alguna manera engañar parcialmente a la glándula pineal. Y hay yeguas de valor que se les sacan más cría, manteniéndolas en lugares con luz artificial y también con calefacción. Se hace en Argentina eso. La siguiente pregunta, ¿cuál era? Dice, ¿cómo se llaman las gónadas masculinas y qué hormonas y células producen? ¿Cómo se llaman las gónadas masculinas son los testículos. Perfecto. Y tienen dos funciones donde producen diferentes hormonas. Endocrina, donde produce testosterona, que esta es la que activa el líbido, como mencionamos antes, y la citogénica, que es la que forman gametas masculinas, que son los espermatozoides. Perfecto. Esa sería esa respuesta. No más que eso. ¿Ah? Ahora, podemos profundizar en esa pregunta y dónde se produce el espermatozoide y qué es la barrera hematotesticular. O sea, hay varias preguntas que... O como dice acá, ¿qué necesidades térmicas tienen los testículos? ¿Qué estrategia tiene el animal para regular la temperatura de sus testículos? ¿Qué le pasa a un animal en el que no le bajan los testículos de la cavidad abdominal? Yo en esa pregunta puse que las necesidades térmicas de los testículos es tener una temperatura 2 o 3 grados menor que la temperatura corporal del animal para que sea fértil. Y si no bajaban los testículos, el animal era estéril. Después, respondiendo a las características anatómicas del escroto, puse que permite bajar la temperatura de los testículos gracias a que tiene una piel delgada, glándulas sudoríparas y sebáceas, que al transpirar bajaba la temperatura, tiene un plexo papiniforme y vasos sanguíneos superficiales con recorrido plexuoso, y un músculo cremaster externo. Bien.
¿Entienden cada una de esas estructuras que fuiste leyendo en la respuesta que hace exactamente? Sí, los vasos sanguíneos superficiales era que recorría sangre alrededor de la superficie, ¿no? De la piel, y eso en el recorrido iba teniendo contacto con otras venas, era. Y Arteria. Ese es eso, arteria. el plexo papiliforme, se entrecruzan las arterias con las venas y eso hace que la arteria